No era un contrabando de drogas o planes audaces para los prisioneros. Lo que esos profesionales transponían fue una frontera mucho más sutil, pero igualmente peligrosa, la delgada línea entre la autoridad y la intimidad, entre el deber y la participación personal. En 3 unidades de prisión distintas, dispersas en diferentes salas, algo comenzó a colapsar en silencio. Pequeñas concesiones, mensajes intercambiados, una proximidad que gradualmente extrapoló todos los límites. Al principio nada parecía amenazante. Después de todo, no había signos visibles de irregularidad, solo los gestos que, aislados, pasaron desapercibidos. Pero cuando las investigaciones finalmente se profundizaron, las relaciones clandestinas que nunca deberían haber existido y 3 oficiales de la prisión que, sin darse cuenta, habían estado demasiado lejos de la forma correcta de poder regresar. Esta es la historia de cómo los guardias de la prisión cruzaron una frontera insuperable y terminó intercambiando el uniforme por las esposas. Comencemos con Tony Evelyn Georgina Cole, un oficial de prisión de 29 años que trabajó en la penitenciaría HMP5 Wells, una unidad de seguridad promedio para hombres ubicados en Northamptonshire, Inglaterra. La residente de Wellingborough estaba llena de una de las salas residenciales de la prisión, donde sus deberes, al menos en papel, eran claros: controlar el desplazamiento de los detenidos, supervisar las celdas y garantizar que la rutina de la prisión funcione sin incidentes. Entre esos prisioneros bajo su supervisión había un hombre de 28 años cuya identidad nunca fue revelada públicamente. Lo que se sabe es que estaba cumpliendo tiempo en ese mismo ala y que, con el tiempo, lo que debería ser una relación estrictamente profesional se ha convertido en algo mucho más personal. No hubo un momento específico que marcara el comienzo de este cambio. No fue un evento aislado o una decisión repentina que colapsó las barreras. En cambio, todo sucedió gradualmente. Conversaciones cotidianas que se extendían más allá de los comentarios casuales necesarios que obtuvieron tonos más íntimos, una familiaridad que creció sin llamar la atención. Lo que había comenzado como interacciones de rutina dentro del ala fue adquirir gradualmente un personaje privado. Cole dedicó a ese detenido durante sus turnos. En principios, no plantearon sospechas, hasta que en septiembre de 2022 el contacto excedió los muros de la prisión. Comenzó a usar su teléfono celular personal, un Samsung S22, para comunicarse directamente con el prisionero. Primero, mensajes de texto, luego llamadas y videos. Se aferra. En este punto, la relación ya era activa, pero aún era invisible a los ojos de otros empleados. No hubo evidencia externa que lo denunciara, no hay agresión física, no hay evidencia de coerción o queja formal. Solo el desgaste silencioso de los estándares, algo que en un entorno superpoblado puede pasar fácilmente desapercibido. Durante casi 5 meses, la comunicación continuó. Detrás de escena, se han intercambiado miles de mensajes, cada uno empujando los límites un poco más. En la superficie, sin embargo, Cole, seguido de cumplir con sus funciones, uniforme, manejo de células y someterse a inspecciones sin levantar sospechas. Hasta que en un solo servicio, todo cambió y les dio a los investigadores la primera razón para mirar con más cuidado. El 23 de enero de 2023, Cole trabajó en un turno no autorizado, registrado como un tiempo extra, pero sin la aprobación adecuada. Esta irregularidad por sí misma fue suficiente para desencadenar una reunión de rutina con la dirección 2 días después. Una pregunta simple: ¿por qué estaba ella en ese ala esa noche? Para responder, el equipo administrativo revisó las grabaciones de cámaras de seguridad. Las imágenes revelaron mucho más que una falla de escala. Mostraron al detenido de 28 años, lo mismo con el que tenía contacto frecuente, con su brazo a su alrededor. En un momento, ella se sentó en su regazo. No era algo que pudiera ser justificado o ignorado. Cuando se le preguntó, Cole admitió que se habían besado. También confesó el contacto regular con el prisionero, aunque la dimensión de esta participación aún no estaba clara. El caso se remitió inmediatamente para el cálculo. Su teléfono, mantenido en el armario, fue incautado y la investigación ya no es un problema interno para convertirse en un caso penal formal. Lo que la policía encontró al marcar lo confirmó y superó lo que las imágenes ya sugirieron. Entre septiembre y enero, Cole había intercambiado 431 mensajes y llamadas con el detenido, así como 18 videollamadas y varios mensajes sexuales. Una foto particular de una braga púrpura se convirtió en una pieza clave del proceso. Pero no fueron solo los mensajes los que preocuparon a las autoridades. Cole le había prometido al prisionero que, si supiera de una revista en su celda, le advertiría de antemano. Esta actitud por sí sola representaba un riesgo grave para la seguridad de la unidad. Si se ocultaron las armas,
armas, los teléfonos celulares u otros elementos prohibidos, tal advertencia podría comprometer toda la operación de la prisión. En ese momento, Cole no solo traicionaba la confianza en ella, estaba colocando la integridad del sistema y enfrentando serias acusaciones penales. El 13 de febrero de 2025, asistió a Northampton Crown Court. Ya se había declarado culpable de un delito, mala conducta en el ejercicio del servicio civil. Ante la evidencia, la fiscalía no tenía que demostrar intención. Era suficiente demostrar que sus acciones, como agente penitenciario, habían violado los estándares de confianza, deber y seguridad esperados dentro de una prisión. El tribunal escuchó que su relación con el detenido no solo era inapropiada, era operacionalmente peligrosa. Los fiscales detallaron cómo Cole usó su posición para proporcionar información confidencial. El caso no solo se basó en evidencia física, sino en su comportamiento, sus elecciones y su falta de respeto por los protocolos. No hubo intento de defensa de disputar los hechos. Cole no negó lo que había hecho. Tony Evelyn Georgina Cole, entonces de 29 años, fue sentenciado a 12 meses de prisión. Su oración es parte de una serie de casos recientes vinculados a los pozos HMP5, una penitenciaría ya bajo escrutinio debido a la falta de problemas de personal y las repetidas fallas de conducta entre los agentes. También se vio obligada a pagar una tarifa de 187 libras al Fondo de Apoyo de Víctimas. Su relación laboral se rompió y comenzó a cumplir la sentencia inmediatamente después de la audiencia, ahora atrapada en el mismo sistema que una vez ayudó a manejar. La penitenciaría del W.S. Worth es uno de los más activos del Reino Unido. Diseñado para albergar a unos 900 detenidos, a menudo opera con más de 1.300 prisioneros. Es un lugar donde los detalles se observan de cerca, pero no siempre se detectan a tiempo. Linda Dusa Abro trabajó allí como agente penitenciaria. En sus 30 años, su rutina incluía la gestión de prisioneros en su ala, haciendo rondas en las celdas, supervisar las comidas y controlar el acceso a áreas comunes. El hombre con el que se involucró fue una sentencia por delitos graves. Linton Wish, de 36 años, había construido una imagen en las redes sociales antes de la prisión. Publicó videos de entrenamiento en TikTok y mostraba ropa de diseñador y cadenas de oro en Instagram, a menudo apareciendo en caros restaurantes de Londres. En marzo de 2022, irrumpió en un apartamento de lujo en el sur de Kensington, robando artículos de valor como bolsas de diseñador, joyas y una maleta llena de pertenencias que totalizaron más de 65.000. Detenido, condenado y enviado a W.S. Worth, debe cumplir 4 años y medio por robo calificado. Pero detrás de las barras no disminuyó el ritmo. Por el contrario, alimentó su propia leyenda. Además de ser un ladrón, tenía una condena en una dirección peligrosa y la penalización solo aumentó. Mientras que la mayoría de los detenidos intentaron pasar desapercibidos, Wish hizo lo contrario. Y fue en este contexto que la relación con el agente Abro comenzó a desarrollarse. Dentro del sistema, Wish encontró una manera de destacarse, no a través de la violencia o el contrabando, sino por algo mucho más inesperado. Algo que comenzó con un agente penitenciario y terminó en un video viral que colocó a todo el sistema penitenciario bajo el foco. El 25 de junio de 2024, dentro de las paredes de W.S. Worth HMP, un incidente sería sacudido no solo la carrera de un empleado, sino la credibilidad de la institución misma. El detenido Linton Wish, ya cumpliendo tiempo para un robo de alto valor, no solo eludía las reglas, sino que las estaba rompiendo descaradamente frente a una cámara de teléfono celular de contrabando. En una celda de seguridad promedio, las imágenes mostraron un deseo y el agente penitenciario de Linda Dusa, de 30 años, involucrado en actos sexuales. Otro prisionero registró todo. El agente todavía llevaba el uniforme oficial. El video no estaba restringido a los corredores de W.S. Worth. Circuló rápidamente entre los detenidos, luego por teléfonos celulares hasta que se filtraron al público. En unos días se había vuelto viral. La administración de la prisión actuó con urgencia. Abro fue retirado de inmediato, pero cuando se tomó la medida ya estaba planeando abandonar el país. Fue arrestado en el aeropuerto de Heathrow mientras intentaba abordar un vuelo a Madrid acompañado por su padre. Su teléfono fue incautado y la policía metropolitana abrió una investigación formal. Pero no fue solo ese video. Se encontraron otras grabaciones en la cámara de su cuerpo mostrándola en actos íntimos con deseos y en un segundo momento con otro detenido, el mismo día. La conducta inadecuada no había sido un incidente aislado. Se repitió al menos 2 veces. Estas imágenes se han convertido en piezas clave en el proceso. Dentro de la prisión, los empleados estaban aterrorizados. Fuera, los periódicos explotaron. Un agente
agente casado, atrapado en una situación de incumplimiento grave de conducta y seguridad en una de las cadenas más abrumadas del país. No era solo un escándalo, fue un fracaso institucional. Lo que siguió no fue un mero proceso disciplinario, sino un caso penal con evidencia acumulada, presión de los medios y ningún retorno a ninguno de los involucrados. Para Linda Dusa Abro, el uniforme que una vez representó la autoridad se convirtió en parte de la acusación. El 6 de enero de 2025 se presentó al Tribunal de la Corona de Isleworth. El fiscal expuso los detalles contundentes: el video grabado con el uniforme, los teléfonos celulares incautados, la segunda grabación de su propia cámara corporal. Todo indicaba indiscreciones repetidas. No hubo disputas de los hechos. Abro admitió sus acciones. El juez Martin Edmunds Casey fue categórico. Sus acciones comprometieron su papel como funcionario y representan una conducta que socavó la disciplina penitenciaria, poniendo en riesgo a otros agentes. La sentencia tenía 15 meses de prisión, con la posibilidad de cumplir la mitad del tiempo bajo libertad condicional. También tuvo una reducción de 95 días, porque ya estaba usando una tobillera electrónica durante 190 días antes del juicio. Pero las consecuencias no terminaron allí. Unas semanas después de la fuga de video, surgieron nuevos titulares. El deseo se había transferido al Swellside de HMP, donde sufrió un ataque violento el 18 de diciembre de 2024, lo que resultó en lesiones en la cabeza. Su hijo de 3 meses en este momento también resultó herido. Ambos sobrevivieron. Mientras tanto, Linda no desapareció después del arresto. Mucho antes de presentarse, ella ya era un tema de discusión en las redes. Junto a su esposo, mantuvo un perfil en OnlyFans, activo durante su periodo como agente en Dubious-Worth, no creado después del escándalo. Según los informes, la cuenta existió durante mucho tiempo y cuando el video se filtró, su historia salió a la luz. Capturas de pantalla, nombres de usuario y contenido anterior circulan ampliamente. Plataformas como TikTok explotaron con publicaciones que asociaron su nombre con el hashtag OnlyFansPrisonOfficer. La etiqueta la persiguió, haciéndose eco de tabloides y noticias del Reino Unido. Su contenido, una vez restringido a los suscriptores, se convirtió en un dominio público. La exposición no la siguió solo a la corte, llegó a su casa. Después del juicio, ella desapareció de los radares. Las fuentes actuales, como informó Lible, dijeron que evita los medios de comunicación, rechaza las ofertas de las entrevistas y no produce más contenido. Pero hasta ese momento, el daño ya estaba hecho. El uniforme perdido, la insignia revocada y las repercusiones tanto en pantallas como en la vida real, imposibles de borrar. Rachel Stanton tenía 31 años cuando se unió a HMP 5 Wells. Madre de 5 años y recién graduada como oficial de custodia, fue asignada a un ala residencial en la prisión de seguridad promedio en Northamptonshire, la misma institución donde meses antes Tony Cole ya había enfrentado cargos. Sus deberes incluyen supervisión diaria, verificación celular e inspección general. Pero un detenido en su barrio llamó la atención: Edwin P., cumpliendo 10 años para el robo armado. Un criminal con antecedentes de robos violentos, miles de libras robadas y uso de armas, conocido dentro de la prisión por ser atrevido y persuasivo. Cruzaron con frecuencia y con el tiempo, un vínculo que no pasó desapercibido. En julio de 2022 se vio a Rachel Stanton entrando en un depósito de la prisión acompañado por P., la puerta cerrada detrás de los dos. Solo se fueron más de una hora después. Las cámaras de seguridad grabaron todo. Nadie más entró, nadie más se fue. Cuando registraron la celda de P. después del incidente, encontraron fotografías explícitas y la fuente estaba clara. Mostraron a Stanton. También se incautó una carta de amor escrito a mano, confirmando la participación emocional y haciendo evidente su responsabilidad. Ella fue suspendida a tiempo. P. fue transferido a otra unidad y así HMP 5 Wells, ya sacudidos por el caso de Cole, se enfrentaba a otra grave violación de conducta dentro de sus paredes. 2 agentes, 2 detenidos y 2 escándalos conectados a la misma prisión. Rachel Stanton no negó la relación. Durante los interrogatorios, admitió el encuentro íntimo, pero no fue el video de CCTV el que reveló su profundidad. Era su propio teléfono celular. El dispositivo fue incautado poco después de las imágenes de depósito. En él, los investigadores encontraron fotografías y mensajes íntimos
íntimos que no dejaron dudas. Las fotos coincidieron con los descubrimientos en la célula de P. Las conversaciones cariñosas y explícitas demostraron una relación continua. Se había mantenido en contacto con el detenido por medios no autorizados, incluido un teléfono celular de contrabando dentro de la prisión. Más tarde, los investigadores confirmaron que Stanton facilitó su acceso a comunicaciones externas, violando protocolos de seguridad estrictos. No se limitó a encontrarlo en particular detrás de las puertas cerradas. También permitió que el contacto continuara más allá de esos momentos. Los fiscales describieron la relación como voluntaria y prolongada, aunque no había evidencia de tráfico, coerción o intercambio de favores materiales. Pero eso no disminuyó la gravedad del fracaso. Era un colapso juicio profesional, un error que pone en riesgo la seguridad de toda la institución. En testimonios posteriores, Stanton declaró sentir una profunda vergüenza por sus acciones. Hasta el momento de su juicio en 2024, ella ya había dejado el servicio penitenciario, con su contrato con G4S rescindidos, pero mientras el caso siguió su curso legal, saldría a la luz una nueva revelación, y ella cambiaría todo. Antes de profundizar en este resultado, pero es esencial ampliar la perspectiva. Estos episodios no son excepciones aisladas, sino síntomas de un problema sistémico mucho mayor. Los datos del Ministerio de Justicia confirman una tendencia alarmante. En los últimos 10 años, 121 oficiales de prisión en Inglaterra y Gales han enfrentado acusaciones relacionadas con relaciones inapropiadas con detenidos, desde conducta sexual inadecuada hasta el contrabando de artículos prohibidos. El más preocupante, solo entre 2023 y 2024 se formalizaron 19 de estos casos, el número anual más grande jamás registrado. La mayoría de las quejas implican abusos de poder, corrupción, asistencia de escape o suministro de objetos ilícitos a los prisioneros. Y si volvemos a HMP Wells, la misma prisión central en nuestras historias anteriores, la imagen empeora. 3 escándalos distintos que involucran agentes y detenidos han surgido en menos de 2 años. Los informes de empleados anónimos e investigaciones periodísticas, como las publicadas por The Sun, señalan fallas graves, supervisión discapacitada, falta de personal calificado y una facturación acelerada de profesionales inexpertos. Los críticos dirigen la responsabilidad de la gerencia de G4S, acusándola de descuidar los controles internos y crear un entorno propicio para el abuso cuando falla la inspección. Dado este escenario, las apelaciones crecen mediante reformas estructurales, como la implementación de mecanismos de monitoreo independientes y el fortalecimiento de los protocolos anti-corrupción dentro del sistema penitenciario. Pero a medida que siguen las discusiones, volvamos al caso que nos trajo aquí. La revelación de que sorprendió la opinión pública fue el embarazo de Stanton, y, como se evidencia en el archivo del caso, el padre del niño era P., el mismo detenido con el que había mantenido el contacto prohibido. El caso avanzó rápidamente a la justicia. En las entrevistas, el exagente admitió que la concepción ocurrió mientras Paul todavía estaba cumpliendo tiempo. En la sentencia, recibió 16 meses de prisión, suspendido por 18 meses, es decir, evitó la detención inmediata, pero no escapó del escrutinio público. Los titulares ya no la retrataban como un profesional que había fallado en su deber. Ahora su nombre estaba sin duda vinculado a una relación que redefinió su vida y dio lugar a un hijo cuya historia comenzó entre los bares. Antes de terminar, nos gustaría saber su opinión. ¿Se aplican las sanciones en estos casos justas? Deja tu comentario a Bike Show. Si este tipo de análisis del sistema penitenciario británico despierta su interés, suscríbase al canal, permita notificaciones y comparta este video. Después de todo, cuando se trata de límites éticos y fallas institucionales, siempre hay una línea más para cruzar y un caso más para desentrañar.